Señores, con nosotros está el senador de la República por la provincia de San Cristóbal, Tommy Galán, que es además el presidente de la Comisión de Haciendas del Senado de la República. Señor. Entonces, a raíz de la puesta en vigencia del cobro del 1% de los 1% de todas las compras internacionales, una solicitud que hizo con tarjetas de crédito la banca al gobierno para las compras con tarjetas de crédito, el senador ha advertido que el establecimiento de ese 1% pues es inconstitucional. Entonces hemos querido que él nos explique en primer lugar este tema y después podemos abordar otros temas. Buenos días, agradeciéndole este espacio, y para mí siempre será placentero compartirlo con ustedes, grandes amigos. Ciertamente este punto amerita hacer algunas explicaciones, porque en él intervienen una serie de actores y a veces es bueno que la gente tenga claro el por qué uno hace un señalamiento. Okay. La semana pasada hicimos una observación y planteábamos básicamente con la debida aclaración de que nosotros estamos conscientes de que el 1% no es un impuesto. Y no puede ser un impuesto porque constitucionalmente solo el Congreso es puede una facultad del Congreso Nacional, pero tampoco es un impuesto porque esos recursos recaudados por ese concepto no van a las cuentas nacionales, sino se quedan en manos de los bancos comerciales. Esa situación está clara. Correcto. Ahora bien, no es un impuesto, es un cobro administrativo. ¿Qué planteábamos nosotros? Que el tratamiento que se le ha dado al cobro del 1% a través del consumo, que sería en este caso o compra bruta o venta bruta, tienen las características propias a un tratamiento impositivo. Y aún no fuese un impuesto, tiene todas las características de un impuesto. ¿Por qué tú planteas eso? Y por eso hacíamos referencia de una sentencia en el Tribunal Constitucional que se dio la número 0045 del 2012, del 21 de septiembre del 2012, que planteaba básicamente y reconocía que el peaje que se establecía como un impuesto y el tratamiento era de un impuesto porque iban a las cuentas nacionales, sí, no era un impuesto. ¿Cuál peaje? Sino una tasa. El pago de peaje. Sino una tasa. Exacto. Por eso ahí adquirió la facultad el Ministerio de Obras Públicas para poder regular, por resolución, determinar el valor que se paga en peaje. Tasa. Por eso te ve que hay un peaje que paga tanto aquí, tanto allá. Okay. Y esa parte fundamentalmente. Con el tema de la fiducia incluso, que se aprobó en el Congreso, se planteaba el establecimiento de nuevos peajes y el tratamiento de tasas. Y uno de los aspectos que se cuidó es que donde se iba a colocar un peaje frente a una circunvalación, siempre iba a haber una segunda opción para el ciudadano, que era la de poder transitar pasar por la ciudad, evitar el pago del peaje, tener una segunda opción. Exactamente, porque si no, desde la misma definición del verbo se establece que es una imposición. Exacto. Se convirtió en un impuesto. Exacto. Cuando la asociación de bancos plantea, y en este caso es aprobado, o es la autorización, porque eso es otra discusión también, que toca básicamente los reglamentos. Superintendencia. Cuando establece el 1%, no está dando ninguna prerrogativa que no sea la de imponer un cargo a un tarjeta habiente, aún ese tarjeta habiente no recurrir al servicio del financiamiento. Por lo tanto, cuando una gente tiene que pagar, sí, porque por el consumo, un 1% de su consumo, es por el consumo, de manera no por al margen de poder optar por el financiamiento o no, que es el pago del servicio por el dinero prestado, y simplemente es un valor que se le agrega ya al consumo ya sea para la compra de bienes o servicios, está adicionándole un cargo adicional. Después de que se supone que esos a la precios, acción de consumir, no al modo de financiamiento, que esos precios tienen ya
los impuestos correspondientes, en este caso vamos a decirlo en los Estados Unidos. Ahora, eso afecta a los ricos, porque ¿quién gasta? ¿Qué es el 1% pero de no es un tema de que afecta, es un tema de legalidad, afecta es un tema de transparencia. Pero porque no es solamente los bancos lo explicaron, que no tiene nada que ver con el financiamiento, sino por un cargo que a su vez le hacen a ellos. Ahí vamos a explicar algo. Para antes pasar a esa parte. ¿Consumió $10,000? Para que se entienda esto. Y compra un carro y los carros. Cuando se habla del consumo en el exterior, no es simplemente las compras por internet, es todo lo que cosa. y tarjetas de débito, que incluye también. Es cualquier operación, cualquier transacción, en gasto de educación, en gasto de salud, que regularmente son temas que se cubren por tarjeta. Y una serie de cosas. Claro. ¿Qué sucede? Este aspecto es donde yo digo que tiene vicios de ilegalidad y vicios de inconstitucionalidad, su aplicación y su forma. Yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre ese 1% del ITEVI? Ninguna. El monto, 17 puntos que lo separa. Exacto. De un 18 a 1%. O sea, pero ustedes consideran que eso es un impuesto. Es el mismo. Un impuesto encubierto, es el mismo tratamiento. Ahora, si no vamos a reglamento, vamos a salir ya de la interpretación en la que yo sustenté. Lo que pasa es que, espérate, los bancos dicen, Tommy, que ellos tienen un gasto que ellos asumen con los internacionales por hacer eso, y que ellos simplemente lo que están en una parte tratando de compensarlo, porque es de 2 y pico y están aplicando 2 y pico, 2.40 y pico, y entonces ellos están pidiendo un 1 para seguir dándole ese servicio. Muy bien, pero vámonos ahora a la parte del reglamento, para que seguir reforzando lo que es el tema de ilegalidad frente al cobro, el cobro de esto. En esta triangulación, tú tienes el tarjetaviente, tú tienes el establecimiento afiliado y tú tienes el banco con las plataformas, que son los que dan el servicio. Sí. Se supone que el establecimiento afiliado, frente a una operación de crédito, ya está frente a lo que son sus márgenes de beneficio, pagando una comisión a los bancos y a las plataformas por ese consumo. ¿Por qué? Porque para un comercio, para una establecimiento comercial, es un valor agregado. O sea, el que un negocio que no tenga un verifone está posiblemente reduciendo su capacidad, su volumen de venta. Incluso su competencia. Porque exactamente. Por lo yo tanto, no voy a un negocio, yo no puedo pagar con tarjeta. El que tiene la tarjeta de crédito incrementa y por tanto sacrifica parte de sus beneficios para otorgárselo como pago. Por eso, un tarjetaviente aún no financie su propio consumo, su propia operación, ya está generándole beneficios a todos los actores del sistema. Ahora, ¿qué dice el reglamento? Sobre todo a carnet. Exactamente. ¿Qué dice el reglamento? Se supone que si es en efectivo tanto, si es con esa tarjeta comisión tanto. Corresponde a establecimiento afiliado frente al contrato con el banco. Sí, pero hay establecimientos, perdóname Tommy, hay establecimientos que te lo cargan directamente, otros lo asumen, pero otros te lo cargan. O sea, lo que te cobra lo que te cobra Carnet, por ejemplo, que es una de las principales la principal Carnet, la principal, exacto. Te lo transfieren a la cuenta y otros lo asume el negocio. No. No. ¿Cómo se hace eso? Acuérdese de algo. Acuérdate, por ejemplo, el debate con las bombas de gasolina. Pero eso le iba a decir. Acuérdese de algo. Cuando usted va a un negocio, regularmente dice, usted va a pagar con tarjeta ¿efectivo o tarjeta? Al margen de cualquier otra, porque ahí hay otros aspectos. Sí, porque eso incentiva la evasión de impuestos. Pero al margen de eso, pero fundamentalmente es cuando se da la parte de que tú pides un descuento. Cuando tú pagas con tarjeta, no hay descuento. No hay descuento. ¿Por qué? Porque el establecimiento tiene que una carga extra. Ya tiene una alta carga que va de un 5, un 6%, claro, dependiendo del acuerdo entre las partes, que tiene que liquidarle al banco y a la plataforma. O al intermediario, en este caso Carnet. Bueno, en este caso tú tienes la situación que liga directamente el banco con la servidora la prestadora del servicio. Por ejemplo, yo voy a Yeset anoche, voy a Anthony Santos, y consumo una cuenta, espérate, porque eso es importante, y yo consumo una cuenta de $1,000 pesos. Hay un porcentaje, cuando yo pago con la tarjeta, hay un porcentaje que Yeset le tiene que pagar al prestador del Verifone, al proveedor del Verifone. Pero hay negocios que lo que hacen es que se lo cargan adicional al cliente. Pero sería importante que no nos digreguemos del 1% de la carga. Porque es bueno que se entienda algunos para que podamos entender y explicar algunos aspectos. La estructura de otra cosa es, por ejemplo, que hay que recordar, de hecho, que cuando los
bancos y las plataformas de manera unilateral le incrementaron las comisiones a las bombas de gasolina, aquí mismo en este programa se generó un debate. Sí, es cierto. Hubo una denuncia por parte de ellos y plantearon que iban a retirar todos los verifones de las estaciones y tuvieron que llegar a un acuerdo, a un entendimiento. Ahí eso fue carné, mi amigo Eduardo. Me acuerdo yo que frente a los cargos adicionales, cuando hay algunos negocios o establecimientos afiliados que de manera irregular quieren transferir esa comisión que corresponde pagar al banco, son los mismos bancos que denuncian como una práctica irregular, ilegal, en la que el tarjetaviente no debe aceptar ningún incremento a su valor de consumo porque no corresponde. Ahora, ¿qué plantea? Eso es para que se entienda cuál es el. Hay un valor que representa beneficios aún el tarjetaviente no financie. ¿De dónde los bancos compensan regularmente lo que puede ser su estructura de costos, que involucra gastos administrativos, las plataformas, una serie de comisiones, precisamente de lo que generan los cobros por intereses, comisiones y cargos que están establecidos en la ley, establecidos en el reglamento? Entonces, ¿qué sucede? Tú haces por ahí, frente al cobro de esos intereses y frente a tu estructura de costos y gastos, y ahí tú tienes un resultado que te da un beneficio. Esa es la mecánica. Ahora, mira, el reglamento que se aprobó, de hecho, el año 2013, en febrero del 2013. Ay, en un momento de convulsión. Por eso, también quiero acordar cuando que aquí mismo en este programa se generó un debate frente al tema y que vino el superintendente de banco de ese entonces, sí, y algunas iniciativas que tuvieron algunos diputados con relación a llevar a la ley. ¿Por qué el espíritu del legislador muchas veces va un poco presionando al establecimiento de la ley? Precisamente para que esta fragilidad, estas discrecionalidades frente a un reglamento que se le da facultad en un momento a poder observar o autorizar, pueda ser violentado y no con la fuerza o el peso de lo que significa una ley. Para tú modificar una ley, tú tienes que pasar por un proceso. Y ese 1% bastante. Para ti, como experto en el tema, encargado de la Comisión de Finanzas del Senado, ¿es una violación a la ley? Ellos no pueden disponer. Déjame decirte, mira, el reglamento especifica en la página 21, en el título 3, capítulo 2, sobre comisiones, en el artículo 22, muy claramente en su párrafo, lo que considera comisiones. O sea, define qué son comisiones. ¿Y qué son comisiones? Entonces, cuando tú te vas, por ejemplo, al propio reglamento y tú planteas lo que representa el concepto de los cargos, en su capítulo de definiciones, tú tienes cargos. Los cargos que se hacen por emisión. Sí, por varios conceptos. Cargos por renovación. Que es otro negocio. Cargos por reemplazo. Cargos por cobertura de seguro. Entonces, todo eso. Seguro que montos, tú no pides, te lo imponen. Son montos que ya el reglamento establece y, en este caso, el banco, si hay una variación sobre esos cargos, en un momento tiene la obligación, primero que notificarlo debidamente y el reglamento lo establece así. ¿Qué es comisión? Bueno, la comisión la define el propio reglamento y establece la comisión por mora, en este caso por pagos atrasados, que es una penalidad, la comisión por sobregiro, cuando hay establecido lo que es un límite del crédito y hay algunos bancos que permiten el sobregiro, un sobregiro, y comisión por avances de efectivo, porque las tarjetas de crédito también operan como en ningún momento te plantea la modalidad de una comisión. O sea, que salvo esas categorías de comisión no pueden poner de una transferencia que debe ser cubierta precisamente por un en el establecimiento de afiliación. En el contrato no está establecido que ellos te puedan establecer ese cobro. No está establecido. Y una señal de eso es cuando los bancos en su misma declaración plantean que se van a ir aplicando en la medida que sus plataformas tecnológicas lo permitan, puedan ir modificando. O sea, que ellos no lo tenían ni siquiera montado en el la sistema. Naturaleza de la aplicación de un cobro. Puede ser un ajuste tecnológico. Yo no lo percibo así. O sea, el hecho de que digan que se tienen que adaptar tecnológicamente, o sea, eso es cuestión de no veo contradicción en que
en ninguna parte la superintendencia está autorizada a decirle a los bancos sí pueden cobrar eso, aparte de esas categorías que mencionaba de cargos, comisiones, porque es que la superintendencia, uno no entiende que haga algo que no esté basado en la ley. ¿Cómo va a ser? Porque es una figura nueva que no está establecida en el reglamento. Julio, por eso es que en su plataforma todo lo que está concebido, sí, ellos lo tienen. Ahora, vámonos a este artículo con claridad. Vámonos a este artículo. Capítulo 2 de las comisiones. Las comisiones aplicables a la operación de tarjeta de crédito serán pactadas libremente por la entidad emisora de tarjetas de crédito y el tarjeta titular, sin más limitaciones que las derivadas de las normas generales. Se considera comisiones los conceptos siguientes. Dice el reglamento. Vamos a escuchar. Cargo por sobregiro, por mora y por avances de efectivo. Ahora, ¿qué dice el artículo 24? Que es fundamental. Eso de avances de efectivo, porque usted va a un cajero y le cargan también por eso. Gasto de entidad emisora. Okay. Las entidades emisoras de tarjeta de crédito en ningún caso podrán cobrar comisiones adicionales a los tarjetavientes titulares por concepto de gastos incurridos por dichas entidades para proveer estos servicios, como son los gastos de procesamiento de datos, que es precisamente lo que ellos están queriendo justificar. Senador, sería importante saber, en el caso suyo, ¿esto se va a quedar en la advertencia, en esta advertencia, o como senador usted piensa impulsar alguna iniciativa para evitar que se viole la ley ahí? En principio, nuestro pedimento fue precisamente quien autoriza esto, porque de hecho la propia autorización, este hombre le está haciendo un servicio al país, que contempla una modificación y en todo caso una violación a un reglamento que recién del año 2013, de este año, señores. Por eso es que el legislador a veces dice no, reglamento no, ley. Ley, para no caer en estas debilidades. El reglamento es muy flexible, claro, se presta a disfuncionalidades. Se le pidió, en este caso, a la superintendencia de bancos que revisara esa medida por establecerla que es ilegal. Pero tampoco, y eso debo decirle, no es una facultad, porque el reglamento quien lo aprueba es la Junta Monetaria. Por lo tanto, la Junta Monetaria que dirige el Banco Central, mandamos en este caso, la carne con el gato. Sucede que tampoco, ¿quién fue que lo aprobó? Tampoco. No, la Junta Monetaria. Porque ni siquiera fue una aprobación. Esto es lo que se está queriendo hacer. Es un grupo de botella que no trabaja. Violenta. No, eso sí trabaja. No trabajan nada. Sí, trabaja muchísimo. Establece vicios de legalidad, pero también es una contradicción frente a lo que el mismo artículo 24 plantea como un aspecto que no puede ser transferible. ¿Qué sucede, señor? Qué zarpazo. ¿Qué dice el espíritu? Por eso que el diputado Francisco Matos de Santiago mantiene una política tan enérgica con respecto es muy al importante. ¿Qué dice el espíritu en función de las declaraciones que hemos observado? Que los bancos están queriendo compensar, y por eso ellos decían, nosotros asumíamos esto, pero ¿cómo no lo van a asumir frente a tasas de intereses que llegaban a un 100%? Que representan, o sea, lo que le quitaron por otro lado con el proyecto de Francisco Cruz, lo quieren compensar por aquí. Tasas que el mismo reglamento plantea un desmonte. Pero ¿qué te está diciendo el reglamento? Que de la atmósfera estamos cayendo a las nubes. Porque cuando habla del 2015 alcanzar tasas de un 4.5%, tú estás hablando de tasas de un 54% anual. O sea, los bancos tienen por dónde frente a lo que representa un beneficio excesivo frente al cobro de un préstamo de consumo. La gallina de los huevos que cuando de oro. usted va a un banco a pedir un préstamo de consumo por las mismas características de una tarjeta de crédito, las tasas ponderadas ahora mismo están alrededor de un 18, un 20%. Tú estás hablando de tasas excesivas. De 3 veces esa cantidad. No hay ninguna razón por qué los bancos ahora pretendan transferir lo que son costos o gastos operacionales de su negocio al tarjeta. Son insaciables. Son insaciables. Tommy, la justificación que dio la superintendencia de banco cuando le aprobó
a la Asociación de Bancos Comerciales esa propuesta fue la siguiente. Ellos dijeron... Pero fue la superintendencia. Él dice que fue la Junta Monetaria que lo aprobó. Quien la autorizó fue la superintendencia. Y la explicación pública que dieron, te lo digo porque me la dieron a mí, después la hicieron pública. Bueno, alguien llamó y nos preguntó. Fue la siguiente. Como ha habido un desmonte, una baja considerable de las tasas de interés, eso está afectando esa forma de ellos cobrar y pagarle a las entidades. Entonces, ante eso fue que pidieron, no es todo, sino déjeme... Pero para que quieren tener más dinero, para tener otro yate. Déjame decirte, ese es el argumento más infeliz. ¿Por qué? Porque tú estás hablando de un desmonte de tasas de 104%, que representan casi un 9%, que la cobra el prestamista del barrio, que la cobra cualquier prestamista en una oficina un usurero para hacer una operación de crédito. Y cuando tú estás hablando de un desmonte en plazo que te va a llevar de 104 para ajustar a un 54%. 54 euros. Un 54 es un 4.5. 3 veces todavía la tasa sigue promedio siendo del mercado, una tasa. casi 3 veces. Entonces, ellos hablan que los Estados Unidos y lo plantean como referencia, pero cuando tú vas a Estados Unidos, tú tienes tasas de intereses que van desde un 8, un 12, un 13%, e incluso depende mucho del historial crediticio, porque hay tarjetas de crédito que le permiten a algún tipo de cliente hasta un 0% Ahora, Tommy, de interés eso en un año. Tommy, pero eso entonces, solamente, perdón, para hacer esto con un criterio de un ambiente de debate. Eso solamente es a las compras internacionales. Sí, claro. Los pobres no compran fuera aquí. No, todo el mundo compra, pero ustedes están defendiendo supuestamente. ¿Verdad? Las compras por internet. Pero no se trata, mira, en este caso no se trata es a todas las compras de que si un porcentaje que puede estar representado en un 20% tenemos 15 compras internacionales y 80, vamos también aquí hay una gran cantidad. Déjame decirle el efecto de esto. Aquí hay el efecto de esto y lo negativo y el precedente negativo de permitir un porcentaje aplicado de manera donde no hay una ni siquiera recurriendo al financiamiento, es el precedente de que esa es una tasa que muy bien puede ser deslizada a través del tiempo. Y cuando viene a ver, se abre una brecha. Tú estás permitiendo, porque no es un tema de que si aquellos son ricos o estos tienen, no, es la ley, es el reglamento, es lo que procede. El gobierno no está aquí para cubrirle las ganancias excesivas cobradas por intereses de tarjetas de crédito y pretendiendo con esto enunciar lo que plantea la Constitución de la República en la regulación del sistema financiero. Sector financiero. ¿Qué dice? Porque ellos dicen, por ejemplo, y ellos tienen razón en esto, la Constitución, ¿por qué no llevar eso a una ley? La Constitución te plantea la ley monetaria y financiera establece que las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre mercado. Claro. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera serán determinadas libremente entre los agentes del mercado. ¿Qué pasa? Muy bien. Pero cuando tú te hablas de tasas excesivas, groseras, abusivas, que caen a una categoría, ahí intervienen las leyes que protegen al consumidor. Senador. Por lo tanto, también muy bien uno pudiera decirle ahí que el mecanismo legal para hacerle entonces equilibrio a eso lo pudiera tener el Congreso sobre la base de establecer un impuesto sobre ganancias excesivas en función de cobros de intereses excesivos que están teniendo los bancos. Eso se lo iban a aplicar a la barra. Pausa porque hay algunas personas que quieren opinar sobre esto. Sí, este tema es... Cambio y fuera.